Bueno, buenas noches de vuelta. Buenas noches y como decíamos, estamos felices de poder estar acá y el Señor nos va a llevar a orar en este tiempo como conviene y yo creo que Dios está haciendo grandes cosas. Simplemente son tiempos donde hay mucha pereza espiritual, hay mucho letargo espiritual, en el cual Dios va a tener que día a día empezar a activarnos y nosotros mismos debemos querer ser activados y debemos querer hacer la voluntad de Dios. No todos van a querer hacer la voluntad de Dios. Acuérdense en que estaba Jesús, le dijeron: Jesús, te buscan tu mamá y tus hermanos. Y Jesús miró la multitud y dijo: mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Vamos a... Lo bueno es que ahora me voy a poder tomar este té porque... o mate cocido porque van a tardar un poco. Vamos a buscar Miqueas. Miqueas 6. Miqueas 6:6. Vamos como consejo, ¿no? Y como están haciendo allá en Tucumán, están estudiando los 66 libros, más que nada aprendiendo el orden como para en la última enseñanza del apóstol, si vamos a usar la palabra, entonces ¿cuántos están aprendiendo el orden? Y al conocer el orden se encuentran más rápido los pasajes, ¿no? Miqueas viene después de Jonás, pero no le digo nada, porque si nos cuesta encontrar Miqueas, nos va a costar encontrar Jonás, ¿sí o no? Entonces, los profetas menores se vuelven un poco complicados los tipos. Pero más que nada se vuelven complicados porque son poquitas hojas, ¿no? Algunos tienen un solo capítulo, dos. Como que les cuesta, como la carta de Judas, ¿no? Que tiene un solo capítulo y uno a veces... Las hojas de la Biblia son tan finitas que a veces uno los pasa y lo pasa largo. Y dice: ¿quién me robó la carta de Judas? No, nadie, es cortita. ¿Sí o no? ¿Ya estamos? Vamos a leer a ver lo que dice. Acá empieza con una pregunta. ¿Con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Esta era la pregunta. Pero vamos a parar un poquito. Mientras yo leí esta pregunta, me la formulé. No solo que la leí, sino que también, como está en pregunta, también me la formulé. Y digo: ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Altísimo? ¿No? Y cuando leí esto empecé a entender y empecé a considerar que si bien un día estaremos frente a Él y vamos a tener que presentarnos delante de Él, también entendemos, como decía hace un ratito, que Dios nos va a llevar a orar como conviene y que día a día nos tenemos que presentar ante Él. ¿Sí o no? Nos tenemos que presentar ante Él, ¿sí o no? Día a día. Y eso me llevó a reflexionar. ¿En qué condición me presento ante Él? ¿Eh? Humillado. Pero yo me hablaba, ¿no? ¿En qué condición me presento ante Él? ¿Cómo es mi adoración diaria hacia Él? Porque la pregunta es: ¿con qué me presentaré a Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Con qué me presentaré y con qué adoraré? Qué pregunta, ¿no? En este tiempo. En este tiempo donde hay muchos métodos, donde hay mucho falso, donde hay mucha gente que no le interesa adorar al Señor. Vemos que mucha gente, inclusive aún en las congregaciones,
No van a adorar al Señor, sino van simplemente como a un club de amigos, a formar un club. Y cree que cuanto más gente hay, más presencia del Señor hay, porque la iglesia está llena. Pero quizás cuando uno conoce a esa gente, que me ha tocado conocer gente que va a una iglesia donde más o menos hay 100, 150 miembros, 200, vemos que su vida de adoración dista mucho que desear. Y que si la vida de adoración dista mucho que desear, y no estoy hablando de la adoración de cántico, me da la idea de que cuando se presentan delante de Él no tienen nada para ofrecer. Porque ese es el punto. Cuando nuestra vida de adoración a Dios, cuando hablo de la adoración, hablo de la lectura de la palabra, de la oración. Si la vida de adoración nuestra es pobre, evidentemente no tenemos nada con qué presentarnos delante del Señor. ¿Se entiende? Ahora, vamos a seguir leyendo hasta el verso 7. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Veamos que él se hace 3 preguntas más. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y veíamos que en el 1 también hacía otra pregunta, más allá de la pregunta que estábamos hablando, que decía, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Ahora, ¿usted qué cree? ¿Se agrada a Dios con esto? Y a uno, por favor. ¿Qué creen? ¿A Dios le agrada que se presente ante Él con holocaustos, con becerro de un año? No, ¿no? Hoy en día la adoración es diferente. Quizás en otro momento se presentaban con holocaustos. Aún así entendemos que cuando se presentaron Caín y Abel, Dios no vio con agrado esa ofrenda de Caín. ¿Se acuerda? Por lo tanto, la cara de Caín se puso mal, cambió su semblante, se de nuevo, y sabemos cómo terminó, matando a su hermano Abel. Que entre paréntesis, creo que por eso hay tantos problemas entre los hermanos. No solo los de carne, sino los de la iglesia. Entiendo que siempre lo he entendido a nivel de sangre. Porque veo que uno siempre se peleó con los hermanos. Por lo menos que tiene hermanos. Y me he dado cuenta que en parte es porque la primera muerte fue entre hermanos. Y también creo que también tiene que influir en la iglesia. Pero bueno, veamos, vamos a leer el 8 y el 9, lo que demanda Dios en este tiempo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová aclama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que Jesús te pide es hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Creo que después dice temer su nombre y prestar atención al castigo y quién lo establece, que la disciplina viene del Señor. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar que todo esto es lo que carece en nuestras congregaciones? Yo me he puesto a pensar que es lo que carece. La gente no le interesa hacer justicia. La gente le interesa hacer justicia siempre y cuando se sienta injuriado. Entonces ahí sí pide justicia. Ah, no, el hermano me ofendió. Señor, hace justicia. Pero también es justo perdonar. Pero no perdonan.
Ahí no hacen justicia. Pero también dice, y amar la misericordia. Y no tienen misericordia. No tienen misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Pero no se humillan ante nada. Como dije hace poco en una enseñanza. Vemos que las cosas es al revés. Los verdaderos hijos de Dios, como Pablo y como tantos otros, la cocina. Como Pablo y tantos otros, cuando más crecían, más se humillaban. Cuando más crecía Dios en ellos, más menguaban. Hoy ves a la gente que cuando más crece en el ministerio, menos se humilla y más soberbio se vuelve. Y eso es tremendo. También vemos que tampoco temen a Dios. Tampoco temen a Dios. Y otro problema que tienen, que no aceptan el castigo, la disciplina de Dios. Que Dios dice que recibo por hijo azoto. Pero ¿sabe qué? Dios nos disciplina porque nos ama. Acá, Angélica, María tienen hijos, ¿no? ¿Y les duele a ustedes disciplinar a sus hijos? A veces nos duele más a nosotros que a ellos, ¿no? Ellos, ¿por qué me pegas? Pero a nosotros nos duele cuando tenemos disciplina. Ellos no saben cuánto nos duele cuando los tenemos que castigar. Así opera Dios. Pero sabemos que si no lo castigamos, le hacemos un mal mayor después. Dios se opera de la misma manera. Dios nos quiere preparar. Y la única manera de prepararnos es disciplinándonos, corrigiéndonos, enseñándonos, exhortándonos. Pero bueno, el Señor pide algunas cosas. Entonces, considerando todo esto, también entendí cómo me presentaré ante Jehová. Pero me quiero centrar en cómo adoraré al Altísimo. Y Ale estaba hoy en casa bajando algunas cosas que se había quedado ayer. Y veía a Ale como yo estaba con 5 o 6 Biblias ahí, un montón de tocando acá, haciendo allá, pum, pum. Es increíble, yo le explicaba a Ale un poco y es machete por un lado, machete por el otro, 72 pasajes por un lado, 72. Y después para que ahí Espíritu Santo ven y acomoda este rompecabezas porque no sabes para dónde ir, ¿no? Pero bueno, ahí entendí, por ejemplo, vamos a ir al Salmo 51, 16 y 17. Recién estábamos hablando, ¿no?, de lo que Dios pedía. Y David sabía, bien claro. El Salmo 51 lo vamos a tocar un par de veces en esto. El Salmo 51 es un salmo que escribe David después de pecar con Betsabé. Con Betsabé. Y David era un hombre que conocía muy bien a Dios. Y vemos en el verso 16 y 17, a la pregunta, ¿se acuerdan que hacía en Miqueas? Si Dios se recibía o se agradaba de los sacrificios de becerros y todas esas cosas. Dice, porque no quiere sacrificio, dice David. No quiere sacrificio. David conocía al Señor y decía, tú no quieres sacrificios, que yo te daría. No quieres holocausto. David nos está contestando un poco. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es una verdadera adoración. Cuando uno va a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, cuando uno va a Dios verdaderamente entendiendo de que Dios no va a despreciar un corazón contrito, cuando uno va verdaderamente entregado a Dios, Dios no lo desprecia, dice David. ¿Sí? Pero
Vayamos más allá, vamos a ver la adoración. ¿Cómo adoraré al Altísimo? Vamos a leer Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor se encuentra con una mujer samaritana. ¿Sí? Todos conocemos la historia. El Señor empieza a hablar con esta mujer samaritana y le pide agua, y ella empieza a sacar la confrontación entre lo que eran los samaritanos y los judíos. Y bueno, y empiezan a charlar hasta que el Señor le dice: 5 maridos has tenido y este que tenés ahora no es tu marido. Y ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y miren, la señora le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es como que confronta al Señor. Y Dios estaba hablando con la mujer samaritana y en un momento de la charla se deriva hacia la adoración. ¿Sí? Y la mujer confronta a Jesús por dónde se debía adorar, en dónde se debía adorar. Y vamos a hacer un poco de historia, porque ella le dice al Señor: vosotros decís que es en Jerusalén, mas mis padres adoraron en un monte. Y vamos a leer un poco, ahora vamos a usar un poco la Biblia. Más que nada porque lo quiero situar en la historia y por qué ella dice así. Deuteronomio 12, capítulo 5. Dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iráis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Dios había señalado tanto a judíos como a samaritanos un lugar para adorar. ¿Sí? Ahora, los judíos que reconocían el canon hebreo escogieron Jerusalén. Eso está en 2 de Crónicas 6:6. Miren lo que dice. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Los judíos entendieron que había que adorar en Jerusalén. ¿Se acuerda Daniel? Que aún estando en Babilonia abría 3 veces sus ventanas que daban a Jerusalén y oraba hacia allí. ¿Vamos bien? Ahora, los samaritanos, a diferencia de los judíos que habían escogido o reconocían el canon hebreo, que habían escogido a Jerusalén, los samaritanos que solo aceptaban el Pentateuco, adujeron que el primer lugar en el cual Abraham construyó el altar a Dios fue Siquem. Eso está en Génesis 12, 6 y 7. Después léanlo. El primer lugar donde escogió fue Siquem. Well, vamos a leerlo, ya que estamos, así no se me pierde. Dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar, quien le había aparecido. ¿Sí? Y podría verse este altar desde el monte de Gerizim. Fue allí donde los israelitas proclamaron las bendiciones prometidas a Dios antes de entrar a la tierra prometida. Miren, vamos a ir de vuelta a Deuteronomio. ¿Me va siguiendo o lo estoy mareando? Vamos bien, gloria a Dios. Vamos a Deuteronomio 11, 29 y 30. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual
vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Sí? Entonces, por esta razón, los samaritanos eligieron el monte Gerizim como templo. Pero Jesús no estaba hablando con la mujer samaritana en cuanto a la geografía. La mujer pensó, como judío dice que hay que adorar en Jerusalén. Pero a mí me enseñaron que hay que adorar en un monte. Y Dios no le estaba hablando ni de adorar en Jerusalén, ni de adorar en un monte. Jesús le estaba hablando algo diferente. Le estaba dando una nueva dimensión de adoración. Le estaba hablando una nueva transformación en la adoración. Le estaba dando una nueva manera de adorar. El Señor no le interesaba ya la adoración en un lugar físico. Al Señor no le interesa. Hay mucha gente que dice, bueno, cuando vaya a la iglesia voy a orar, y ahí el católico, por ejemplo, entra a la iglesia, se arrodilla y parece que ora y después no tiene una vida de oración. A mí me pasaba que en la otra iglesia que iba yo veía gente que apenas entraba, tiraba un almohadoncito ahí en una silla y se ponía a orar. Y un día agarré a una persona y le toqué el hombro y le digo, ¿qué haces? Estoy orando. Porque venís acá, este es tu lugar de oración. No orás en tu casa antes de salir. Sí, entonces ¿qué haces para ser visto? No entiendo. Pero vos ves por qué el Señor decía que los fariseos hacían algunas cosas para ser vistos. Porque entraban ahí, en vez de que los católicos que hacen así, estos se tiraban ahí y oraban y toda la gente los miraba. Yo cuando empecé a ir a esa iglesia, yo digo, ¿qué hacen esto? ¿Qué hacen esto? Entonces, entiendo capaz que mi esposa que estaba en el grupo de alabanza, que sí, los de la alabanza se juntaran y encomendaran las cosas a Dios, pero uno del pueblo se sentaba ahí, claro, y usted ve cómo se hacía como una ficha de dominó, porque los nuevos que venían veía uno y lo hacían como. Entonces, no digo que esté mal, pero digo que a veces entendemos de que no oramos en casa o que hacemos cosas para ser vistos. ¿Se entiende? Pero Dios les llevaba, acá Jesús los llevaba a tener otra forma de adoración. Ya no en un lugar físico. Cuando uno está acostumbrado a orar en un lugar físico, como le pasó a Daniel le había enseñado como judío que tenía que orar a Jerusalén. Y 3 veces por día abría las ventanas que daban a Jerusalén y oraba hacia allí, porque había esa forma. Hoy imagínense que si nosotros tenemos que orar a Jerusalén, estamos listos. Dios trajo otra forma de adoración, ¿no? Ahora, fíjese que el Señor le decía que era imposible que adoren, y menos en el templo, porque el Señor también le estaba diciendo que ese templo iba a ser destruido. ¿Y sabe qué? Ese templo en el año 70, después de Cristo, fue destruido por el emperador Tito. O sea que Jesús le estaba dando indicios de que todas las cosas terrenales iban a ser destruidas. Y que Dios iba a traer otra forma de oración, más íntima, más de comunión, o como me gusta decir a mí, de común unión con Dios. ¿Sí? Ahora, fíjese que el Señor, acá le dice Jesús, el Señor Jesús le dijo, mujer, créeme. Versículo 21, 4:21 de Juan. Juan 4:21 dice, mujer, créeme, que la hora viene. Diga conmigo, la hora viene. Ya el reloj está estableciendo el tiempo que viene el Señor. ¿Sabe qué? ¿Y el Señor qué va a buscar cuando venga? Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, le dijo, viene la hora que ya no va a haber monte, ni vamos a hablar en Jerusalén. Esa hora ya está. Ya, no hay un lugar físico para adorar. O sea que la hora ya se cumplió. Dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás el Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es. Diga conmigo, ahora es. Ahora es, ya está. La hora viene, es ahora. ¿Y qué hace ahora? Dice, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? ¿Qué más? ¿Y qué busca? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él busca que le adoren. Él busca que le adoren. La hora es. ¿Sabe qué? A veces me cansa un poco, ¿no? Una frase hiper recontra trillada. Oh, quiero ser un adorador, es que adoro en espíritu y en verdad. Y vos decís, yo me he preguntado. Sí, es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Pero, ¿saben a qué lo aducen? Adorar en espíritu y en verdad. A cantar una canción y que se le caigan las lágrimas. Y dice, Señor, te estoy adorando en espíritu y en verdad. Adorar al Señor en espíritu y en verdad es tener una vida que agrada a Dios. Tu vida debe ser una continua adoración en espíritu y en verdad. No es cantar una canción y que se te caigan las lágrimas. Es vivir una vida de adoración. ¿Vieron esa canción que dice? Yo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Y en el estribillo dice, yo quiero ser adorador. ¿Cómo dice? Ayúdenme. O sea, como que él quería vivir una vida de adoración. No me acuerdo ahora el tema, ¿no? Yo quiero ser adorador. Pero el adorador no es alguien que, ay, que adore, que llore, que, ay, cómo se quebró con este tema. El adorador es alguien que vive una vida continua de adoración. ¿Sabe lo que es adorar en espíritu y en verdad? A ver, ayúdenme a... De continua adoración. Eso significa adorar en espíritu en verdad, según vos. ¿Qué más? A ver. Se nos acabaron las ideas, ¿no? ¿A qué hace referencia el espíritu? Acá dice adorar en espíritu. ¿A qué haría referencia el espíritu? Y el espíritu. Adorar en espíritu. Bueno, vamos porque no nos habíamos. No hace referencia primeramente al Espíritu Santo. Está hablando del espíritu del hombre. Mucha gente pensó que había que adorar en espíritu, que estaba hablando del Espíritu Santo. No, no. Sáquense eso. Hace referencia al espíritu del hombre. Jesús estaba diciendo que una persona ya no adora con obediencia o en un monte o en Jerusalén o en lugares religiosos. Ya no. Ahora hay que adorar en espíritu. ¿Y cómo se adora en espíritu? Básicamente desechando lo externo. Y que la adoración provenga del interno. De tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Siempre en el interior. Ya no una adoración externa. Ya no es que me vean en el monte en Jerusalén, sino que interna, que algo que fluya. Dice que el Espíritu Santo, no encontrando ningún lugar puro donde hallar, donde morar, eligió el Espíritu del hombre para morar. ¿Se acuerdan? Ese pasaje, eligió el Espíritu del hombre. Por eso, la adoración tiene que nacer de lo único puro que tenemos nosotros. ¿Sabe que lo único puro que tenemos? El Espíritu, el que proviene de Dios. Entonces, ¿qué le dijo? En espíritu, en lo puro, en lo único puro que tiene el ser humano, que es lo espíritu. De ahí tiene que fluir la adoración. De ahí tiene que fluir la adoración, no de acá. Nosotros cuando oramos, estamos, Señor, te pido, y ahí abrió la puerta, fulanito, y dice, bendice a fulanito, porque lo viste que... Cuando oramos en espíritu, el Señor te trae en memoria aquellos por los cuales tenés que orar.
El Señor te trae memoria por aquellos a los cuales tenés que ministrar. Pero cuando uno ahora en un lugar geográfico, en un lugar físico, acá, en lo externo, y vemos, bendice a Juancito que acaba, gracias Señor que lo trajiste y si lo acaba de ver. ¿Sí o no? Por eso lo espíritu, adorar en espíritu, es adorar desde el interno al externo. Es que el Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu y Él dice cómo conviene orar y Él intercede con nosotros con gemidos indecibles. Cuando nace del interno, nace de nuestro espíritu, pero nuestro espíritu, ¿quién mora? El Espíritu Santo. Entonces la oración nace del mismo Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo intercede. Muchas veces se va a encontrar que está adorando, orando y no sabe ni lo que está diciendo, pero porque es el Espíritu que se está comunicando. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué hace referencia? En espíritu hemos entendido. Adorar en espíritu, en verdad. Y en verdad. ¿Qué piensa? En Cristo, dice Adrián. ¿Qué más? La palabra. Vamos más o menos bien. Dice que la verdad hace referencia a la adoración a Dios, de acuerdo con las Escrituras reveladas. Muy bien, hace referencia a la palabra. Cuando nosotros adoramos en espíritu, desde el interno de lo que manda el Espíritu Santo, y en verdad, con palabra revelada, cuando uno conoce las Escrituras, puede adorar, porque lo que adora sale la misma palabra, el mismo logo de Dios sale a través nuestro, y uno adora en espíritu y en verdad. Yo cuando uno ora, Señor, te pido por Juanita, por la hermanita, que está pasando un grave problema de enfermedad y verdaderamente quiero que la sanes. Otra cosa es decir, Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que tú cargaste con todas las enfermedades. Tu palabra dice, Señor, en Cristo Jesús, que por tu llaga somos sanados. Entonces cuando uno declara en verdad la palabra, Señor, no me importa el problema que esté pasando, no me problema que no tenga trabajo. Tu palabra dice que no hay justo desamparado ni descendencia que mendiga pan. Y yo soy justificado, pues fui justificado por la sangre de Cristo. Tu palabra dice que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y te doy gracias porque no voy a mendigar. Cuando uno puede adorar en espíritu en verdad. Señor, tu palabra dice que no debo afanarme ni por la comida ni por el vestido. Cuando uno entiende, sé contentarme tanto en la escasez como en la abundancia, dijo Pablo. Y si está escrito, y por consiguiente yo voy a contentarme en la escasez por la abundancia, sabiendo que esta momentánea tribulación me produce mi paciencia. Cuando uno puede adorar en espíritu y en verdad, ¿no? No importa lo que esté pasando, tu palabra dice que junto con la prueba tú me darás la salida. Por eso en Cristo Jesús ninguna aflicción de este tiempo será comparada con la gloria venidera. Porque tú ya nos diste la vida, porque tú ya nos hiciste libres y porque tú tienes preparado moradas. Por eso renuncio a todo lo de este mundo, a todo lo mundano, a todo aquello que me impide una comunión genuina contigo, Señor. Y hoy he decidido venir a este lugar a adorarte. Hoy he decidido, Señor, en el nombre de Jesús, que esto es sombra de lo que ha de venir, sombra y figura de lo que ha de venir. Y sé que un día estaré en tu presencia adorándote de día y de noche en el nombre de Jesús, porque así lo dice tu palabra, Señor. Por eso escojo la mejor parte, el adorarte. ¿Sí o no? Entonces, lo que verdaderamente hoy está Dios reclamando es otra adoración. Otra adoración. Y Dios nos está enseñando. Porque muchas veces nos pasa a todos, nos juntamos a orar y bueno, sí, Señor, gracias por, si son los varones, gracias por Ale, gracias porque trajiste a Gabriel, a Horacio, fulano, mengano.
bendecilo, gracias porque está. Listo. Las mujeres, gracias por Andrea, por Mónica, por María, por Angélica. Y ahí se resume nuestra oración. Y Dios está trayendo otra forma de oración. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo será mi presencia delante del Altísimo? ¿Con qué me presento a diario? Sí, Señor, yo sé que tengo que orar por el hermano que está mal. Señor, recordad al hermano. Vos sabés qué es el problema que tiene el hermano. Vos lo sabés todo. Así que nosotros ni sabemos. Pero nos escudamos en eso. Señor, tu palabra dice que tú lo sabes todo. Y que antes que que venga mi palabra a la boca, tú ya lo sabes. Que no se nos cae un pelo en nuestra cabeza sin que tú lo sepas. Vos ya lo conocés al hermano. Ahí está, Señor. Eso es lo que nos enfrentamos a diario, ¿no? Es lo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces no entendemos el ir a las profundidades, no entendemos la verdadera adoración a Dios. No solo viene esto, sino como hablamos con Daniel antes, es la exhortación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pensás si viene el Señor? Eso también es adoración. Exhortar a los hermanos, a las hermanas. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tiempo. Viene el Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llevemos a pensar a la gente. ¿Qué pasa si viene el Señor ahora? Vos decidiste no estar en este lugar. ¿Qué pasa si viene el Señor ahora? ¿Vos crees que te va con el Señor? ¿No te va? También eso tiene que ver con lo verdadero. Dice de la palabra que a algunos hay que animarlos, hay que levantarlos, por otros hay que orar. Pero cuando nosotros no sabemos cómo presentarnos delante del Altísimo, ¿cómo vamos a poder presentarle a alguien delante del Altísimo? ¿Vamos bien? ¿Se acuerda cómo decía Mateo 6:4? De su interior para afuera. Cuando ores, ora así. ¿Se acuerdan? ¿O lo vamos a buscar? El versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cómo son los hipócritas? Buscan un lugar físico, un lugar externo, un lugar donde sean vistos. Dice, como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie, el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que si teníamos esa forma de orar, saquémosla. Pero dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrá la puerta. Ahora tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es lo que decíamos antes. Una cosa es la palabrería, otra cosa es orar de acuerdo a la escritura revelada. Pero como no saben, parecen, me acuerdo, Canigia. Así hacía Canigia. No decía nada. No decía nada. Y así son algunos cristianos. Así son algunos cristianos. Señor, te pido por la hermana, y vos le tenés que decir, Juan se llama. Ah, Juan. Como te iba diciendo. Y el Señor debe, si no me dijiste nada, ¿qué como te iba diciendo? O sea, eso es lo que entendemos. Vanas repeticiones. Bueno, gracias Señor, te doy, porque gracias por este día, gracias por esta noche, gracias porque me levanté, gracias porque me dormí, y gracias. Y parecen los jugadores de fútbol. Bueno, Señor, nada. Nada. Bueno, nada, Señor, ¿qué más te puedo decir? Nada. No le dijiste nada. No le dijiste nada. Ese es el tema.
Y no es que estoy dando una lección como orar porque no me creo un gran orador, sino cómo debemos usar la palabra del Señor para orar. Yo noto que día a día va creciendo mi oración y veo cómo ora nuestro apóstol, y el apóstol usa mucho la palabra para orar. Entonces entendí de que cuando habla en espíritu en verdad habla de palabras reveladas, de palabras reveladas. Y si no, nos volvemos como esos evangelistas. Apártate de mí, Satanás. Y nos decían 2 palabras más que apártate de mí, Satanás. Evangelistas puros y que no conocían la palabra y oraban. Reprende, reprende, dejar reprender. Convertite, papá. Más que reprender. Entonces, uno va entendiendo de que la oración debe ser diferente. No debemos orar para ser vistos. O sea, le voy a decir algo. Tristemente, con tristeza le digo. Perdónenme que yo, con tristeza. Muchas veces me río cuando viene gente y me dice, he estado orando por su vida. Me doy cuenta quién verdaderamente ora por mi vida y quién no. ¿Quién no? Me doy cuenta de las preocupaciones de la gente. Cuando verdaderamente, como pasa con Angélica, María, no porque estén acá, te llaman y cómo estuvo. Y estuvieron atentos a la operación. Pero te das cuenta que otro te dice, he estado orando por su vida y te dan ganas de decir, mirá que los que mienten no heredarán el reino de Dios. Pero vos te das cuenta que ni Serapio, ni se les pasó por la mente. Pero bueno, Dios te trae ese discernimiento, ¿no? Dios te trae ese discernimiento. Pero eso es, creo que es más loable decir, me cuesta orar. Es más loable, yo creo que al ministerio nuestro le falta oración. Nos falta orar. Quizás por la lejanía nos tendríamos que juntar más a orar. Pero acá también nos falta oración personal y particular. Y a veces estamos muy afanados en nuestras cosas. Y nos afanan la oración. Vamos a poner la oración, dejemos de afanarnos. Pero bueno, mire lo que dice el Salmo 51:6. ¿Lo tiene ahí? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Dónde el Señor ama la verdad? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Decía David. David, un varón que él creía que todo lo que había hecho lo podía tapar. Y así somos nosotros, ¿no? Me imagino David se paseaba por el reino y aún oraba y realmente creía que era un rey poderoso y que había mentido, que había tenido relaciones con una mujer casada, que después había embriagado al marido, que lo había mandado a matar y sin embargo él creía que nadie lo había visto. Y a veces hacemos así nosotros. Creemos tener siempre la razón, pero no entendemos lo que es la verdadera oración. La verdadera adoración también consiste en ver al otro como superior a nosotros. Aun si el otro se equivocó, perdonarlo. Pero en lo secreto, le dijo David, en lo íntimo, en lo secreto, cuando él pensaba que había esquivado la mano de Dios, Dios mandó al profeta Natán. Le dijo, tú has hecho esto, esto y esto. También la iglesia de la Odisea pensaba que tenía todo. ¿Sí o no? No tengo necesidad de nada, me he enriquecido. Y el Señor le dijo, te mando hoy que compres de mí colirio,
Y le empieza a exhortar de una manera tremenda, ¿no? Y así somos nosotros los cristianos, creemos que no tenemos necesidad de nada. Seguimos estando, me río porque seguimos estando en papel de víctimas. Esa no es una adoración. ¿Sabe que no es una adoración? Acá hubo una sola víctima, y fue Cristo. Los demás somos todos victimarios. Victimarios. Pero Cristo nunca se consideró una víctima porque vino acá a cumplir un mandato. Pero fue como un cordero al matadero. Pero nosotros somos víctimas y no consideramos ni siquiera aquel que murió por nosotros a causa de nuestros pecados y a causa de él de no haber hecho nada. Ahora nosotros siempre nos consideramos con derecho a todo. Eso es una falsa adoración, perdónenme. Si usted sigue estando en papel de víctima, cambie su adoración. Cambie su adoración. Para entender las cosas no debemos poner que somos victimarios. Porque ¿saben qué? Es muy fácil decir, y por culpa de Adán morimos todos. Y por culpa de los judíos que crucificaron a Jesús. Si hubiésemos estado en lugar de Adán, hubiésemos hecho lo mismo. Y si hubiésemos sido judíos, hubiésemos gritado por Barrabás. No tenga ninguna duda. O sea, no somos, pero no somos menos culpables que ellos. Pero a nosotros nos gusta elegir la mejor parte. El Señor en Juan 17 dice, no te ruego solo por esto, sino por los que han de creer en mi palabra. Eso lo agarramos. Eso sí, sí, eso, ahí estoy yo. Los que han de creer en mi palabra, ahí estoy yo. Pero no estoy como uno de los asesinos de Jesús, como uno de los que gritó Barrabás. En esa no entro yo. Entro en las bendiciones, pero en esa no entro. No, ellos, pueblo de Israel, los judíos son tremendos. ¿Sí o no? Hasta que no cambiemos esa forma de pensar. Esa forma de pensar es una adoración falsa, es una adoración errónea. Hasta que no cambiemos nuestra adoración, hasta que no pensemos a vernos como gente que fuimos quitados de las tinieblas y fuimos transformados a la luz admirable, sin dejar de reconocer de que no había bueno ni siquiera uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga el bien, que estábamos muertos en delitos y pecados. Simplemente hoy cambiamos nuestra oración gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y a la revelación que trae nuestra palabra, para que podamos a través de su palabra cambiar nuestra oración. Pero no porque creamos que podemos cambiar la oración porque hicimos mérito. No, tenemos que cambiar la oración porque Él nos insta a cambiar la oración. Y la oración, vuelvo a decir, no es una canción. La oración es una vida que le agrada a Él. Y si nosotros vivimos una vida todavía queriendo ser victimarios, o víctimas mejor dicho, vivimos una vida siendo víctimas, no perdonando, no amando, no teniendo misericordia, viviendo una vida falsamente, eso no es haber cambiado la adoración. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Dejamos de frecuentar un lugar para ir a frecuentar otro. En vez de frecuentar lugares que íbamos, ahora frecuentamos una congregación. Pero nuestra vida nunca ha cambiado. Miren, muchos no adoran en espíritu y en verdad. Yo me ponía a pensar en Proverbios 6:16. Si la gente que dice el proverbio son gente que adoran de verdad. Porque ¿sabe qué? Esto no está de casualidad. La palabra esta. Dice, si usted ve el título 6.1, dice amonestación contra la pereza y la falsedad. Está hablando de gente cristiana. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabe qué está hablando de hermanos? Está hablando de una iglesia. Hay gente dentro de la iglesia que es así.
Esta gente lo único que hizo es cambiar su lugar. Antes capaz que iba a un boliche o a otro lado, ahora va a una congregación. Pero nunca cambió su adoración. La verdadera adoración de ellos es esto. La verdadera adoración de ellos es esto. Y agarré un pasaje al azar, porque de esto podemos agarrar un montón de cosas, ¿no? Mire lo que dice Jeremías. Jeremías 2:12. Dice Jeremías 2:12, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Mire lo que dice la palabra, cercano estás en sus bocas, pero lejos en sus corazones. ¿Conoce gente así en las congregaciones? Echaron raíces. ¿Sabe qué significa? Se acomodaron en la congregación, echaron raíces. Son esos que son los líderes de la congregación, los ancianos, los diáconos, echaron raíces. Y los diáconos y los que se ponen de pie en el medio de la iglesia y empiezan a hablar y empiezan a orar con vanas palabrerías, con palabras repetitivas. Y empiezan a proclamar al Señor con palabras repetitivas. Pero dicen, cercano estás en sus bocas, en sus labios, pero lejos en sus corazones. Qué tremendo, ¿no? Pero uno lo ve, ay, mira el diácono, cómo está siempre firme ahí en la puerta, el anciano, el portero. Este tiene 40 años de iglesia. Sí, echó raíces. Y bien que las echó, las raíces. Pero un día el hacha ya está puesta sobre la raíz. Va a venir el Señor y sabe cómo va a cortar esa raíz. Pues ya viene el tiempo. Y si no, irá a una congregación ahí donde... La congregación de perdidos, porque hay congregaciones de perdidos. Pero también Mateo 15:8 decía Jesús, como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Otra vez más, como Jeremías, cerca en sus bocas, pero lejos en su corazón. Hay que cambiar la adoración. Cuando oramos, dice, sí, estos de labios me honran. Pero su corazón sigue siendo tan vacía. Perdón, su oración sigue siendo tan vacía, tan chata, tan vana que nada ha cambiado. No hay una modificación en sus hábitos, en su forma de vivir. Pero también... 1 Corintios 4:20. Me estoy mareando un poco con los pasajes, ¿no? Pero son todos pasajes donde exhorta. 1 Corintios 4:20. Dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Como dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y no está hablando de la palabra de Dios, no está hablando de palabrerías. Mire, lo espiritual no se mide por palabras impresionantes, sino en el poder y la evidencia de la vida. Mire, vayamos un poquito más atrás. 1 Corintios 2:1. Dice, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, digamos, somos inexcusables. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Qué tremendo, ¿no? Acá está hablando de juzgar sin justo juicio, de no entender lo que es. Pero también Mateo 7, del 21 al 23 dice, en la palabra que dice, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre
eché fuera demonios, en tu nombre no profeticé. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Será que no tenían una adoración genuina esta gente? ¿Usted qué cree? ¿Será que...? Porque la adoración también tiene que ver con la obediencia. Y evidentemente nunca hicieron algo, o mejor dicho, nunca hicieron lo que Dios les mandó, sino hicieron lo que a ellos se les antojó. Entonces el Señor le dijo, nunca te conocí. Porque el punto es este. Nos cuesta preguntarle al Señor qué es lo que le agrada, qué es lo que debemos hacer. La verdadera adoración es la que hizo Pablo cuando se convirtió en Hechos capítulo 9. ¿Quién eres? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Dijo Pablo, adoró enseguida. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es una adoración. Se rindió ante el único que podía frenar su ímpetu, el único que podía hacerlo volver así. En sí cambió totalmente su adoración. La adoración genuina es aquella que realmente es guiada por Dios en todo. Pero creemos que la adoración tiene que ser guiada a Dios. Nuestra vida no. Nuestra vida es una constante adoración. Entonces lo genuino es que Dios nos direccione y nos guíe continuamente. Dice Romanos, dice, solo los que son guiados por mi espíritu, esos son mis hijos. No dice todos. Dice los que son guiados por su espíritu. Pero hoy es muy común. Somos todos hijos. Somos todos cristianos. Somos todos creyentes. Y metemos todos en la misma bolsa. ¿Y sabe qué? Cuando los cristianos, a los primeros que se llaman cristianos eran a los discípulos. Y la palabra decía que eran porque eran pequeños Cristos. Es más, al apóstol Pedro cuando lo niega lo identifican porque dice, este habla igual que Jesús. Este estaba con ellos. ¿No ves la forma de hablar? Sin embargo, un hombre sin letra, pero hablaba igual que su maestro. ¿Sí o no? La palabra cristiano también significa portador de la gloria de Dios. ¿Usted cree que son todos cristianos? ¿Qué cree? ¿Son todos portadores de la gloria de Dios los que van a una congregación? Es muy fácil decir yo soy cristiano. Ah, vos sos cristiano, ¿y vos dónde congregás? Uy, qué bueno, somos cristianos los dos. No, tranquilo. Tu fruto no evidencia, tu adoración no evidencia que vos sos cristiano. No estoy para juzgarte, pero no. Somos todos hermanos, no. Vos sos mentiroso. Y la palabra dice que el mentiroso miente desde el principio. Dice, vosotros sois de tu pan el diablo. Tu papá es mentiroso. Y si vos mentís, no tenemos el mismo papá. No digo yo, lo dice la palabra. Como digo siempre, todos somos hijos, pero no todos tenemos el mismo papá. Hijos, todos somos. Más la palabra nos dice que el Señor dijo, aunque tu mamá y tu papá te abandonaren, con todo te recogeré. Somos todos hijos. Aún aquel que nació huérfano, también es hijo, de alguien nació, pero aún así el Señor lo recoge. Somos todos hijos. No significa que tengamos todo el mismo papá, tampoco significa que seamos todos cristianos. Solamente son cristianos los portadores de la gloria de Cristo, y no todos portan la gloria de Cristo. Si estar en una congregación no te hace cristiano, estar en una congregación no te hace creyente. Solo los que creen en el Señor son creyentes y lo obedecen. A veces digo, si creen, porque si creyeran lo obedecerían. Si no obedecen es porque no creen. ¿No? Pero bueno, también Santiago 1:22 dice ser hacedores y no solo oidores. Un verdadero adorador es aquel que su vida está caracterizada por la obediencia a Dios. Hola.
Un verdadero adorador es aquel que su vida está asignada, está sellada, tiene la característica de ser un obediente a Dios, de ser aquel que obedece a Dios en todo, aún en aquello que no queremos obedecer. Porque pasa, ¿no? Mirá, andá a hacer tal cosa. Y Señor, pero... Ese es el verdadero adorador, el que obedece a Dios en todo. ¿Usted cree que hay cosas que no puede obedecer? Como digo siempre, ¿cómo se sentirá Abraham? Abraham era un verdadero adorador. Abraham era un adorador. Abraham se levantó de mañana, ensilló el caballo, agarró a su hijo para ofrecérselo al Señor. No dudó un segundo. Preparó el fueguito, la leña. Y ahí iba para meterlo a Isaac. No hagas daño, ahí tienes lo que está preparado para la adoración. Él demostró que su mejor adoración, ¿cuál era su mejor adoración? No temió el darle a su hijo. El padre tuvo la verdadera adoración, dio lo mejor que tenía, dio a su hijo unigénito para que hoy estemos acá. Mire qué adoración. Ahora nosotros no podemos ser menos. Sin embargo, yo no le doy la mejor adoración. Y hoy hace frío, hay que salir con este frío. Y cuando estemos por noviembre hay que salir con ese calorcito, ¿no? La jorobada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las congregaciones que tienen estufa o aire acondicionado. Porque no vamos a buscar a Dios, vamos a buscar estar cómodos. Si tienen butaca de cine, mejor, así me reclino. Alguna siestita me duermo. ¿Eso es adorar al Señor? Él lo dio todo por amor a nosotros. Sin embargo, nosotros no damos todo. Y no, viste, el hermanito me miró mal, la hermanita no estoy de acuerdo. Hace frío, hace calor. No tengo auto. El colectivo me deja lejos. El Señor caminaba bastante, le digo, para llegar de una aldea a la otra. Había que caminar, ¿no? Y Él por amor a nosotros no dejó de caminar nunca. Y daba, y caminaba, y caminaba. Una verdadera oración la hizo Pablo. Pablo en Listra fue tirado afuera porque pensaron que lo habían matado. ¿Sabían? Lea en el libro de los Hechos, en Listra, lo tiraron afuera pensando que estaba muerto. Sin embargo, se levantó y entró a la ciudad de vuelta y siguió predicando ese varón. Ese era, no temía perder su vida a causa del Señor. Por eso podía decir, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Pero no crea que él ponía la cabeza para que le tiren cascote, para suicidarse. No, pero él no iba a causa de nada que le tiraran, ni iba a dejar de predicar. ¿Sabe lo que es meterse en Atenas, un lugar donde está lleno de ídolos? Y veía y estaba toda la adoración. San Expedito, la Virgen María, el Gauchito Gil, San La Muerte, la difunta Correa. Pero había uno que decía, Dios no conocido. A ese vengo a predicarle. Si estuviera Pablo ahora, dice, el frío, el calor, los hijos, la falta de vehículo, me queda lejos la congregación. El hermanito que no me lo banco, la hermanita que me tiene cansado. ¿No? Todo lo que se levanta en contra de nuestra oración. Ay, santo. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Mire, acá aparece la verdad de vuelta. ¿Qué es hablar de amar de verdad? Amar a través de la palabra y que la palabra certifique que amamos de verdad. No de lengua es fácil, de lengua es fácil adorar, de lengua es fácil hablar.
sino de hechos. ¿Sabe qué? El amor no es cuestión de sentimientos, sino de obras. Hay una frase que vi ayer que dice: el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Usted decide amar a las personas o no. ¿Sí o no? Ustedes deciden amar. ¿Qué voy a amar a esta que sabe cómo me trató? Peor lo trataron al Señor, ¿no? Sin embargo nos amó. Aún peor lo trataron a Esteban en Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Y él dijo: Señor, no tengas en cuenta lo que hacen, perdónalos. Cuando dijo eso, ¿sabe qué vio? Cielos abiertos. Y a Jesús ahí sentado a la diestra. Mire lo que hace el perdón. Cielos abiertos vio. ¿Sabe qué hace el perdón? Nos nubla, se llena de nube. La falta de perdón se llena de nube, nos nubla. No podemos ver ningún cielo, ni siquiera una estrella, nada vemos. Cuando perdonamos, se abren los cielos. Se abren los cielos. Cuando amamos como Él nos amó. Pero es fácil decir. El amar es una decisión, no es un sentimiento. Usted decide. Le digo más, el amor es un mandato del Señor. Segunda de Corintios 5, capítulo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. ¿En qué se glorían? En las apariencias. Usted lo ve, qué varón este hermano, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo va el otro? Todo apariencia. Todo apariencia. Segunda de Corintios 5:12. Vamos a leerlo de vuelta. No nos recomendamos, pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. En nuestra congregación está lleno de gente que aparenta ser cristiano, pero no es cristiano. Hay mucha gente que aparenta darle gloria a Dios, pero ni siquiera le da gloria. Porque tiene una vida que desagrada a Dios, porque no vive una vida que ame a Dios, que camine, que ande como Dios anduvo. Es una vida de apariencias. ¿Sabe cómo termina? No termina. Porque algo que aparenta no es algo real, es algo que aparenta. Al no vivir una vida real, termina alejándose del Señor. Esta persona, ¿cómo pintaba? Era una líder tremenda, no era una persona que aparentaba. Y al menor tropiezo se fue. ¿Por qué? Porque su carne no soporta más. Cuando uno vive de apariencia, la carne en algún momento no soportará. ¿Se entiende? No soportará el peso de gloria, no soportará el espíritu, no soportará nada. La apariencia en un momento se cae. Se cae. En la vida hay que entregarle a Dios, eso es una verdadera adoración, entregarse a Dios genuinamente. Mire, Lucas 4, 7, 8, vino el mismo Satanás a querer tentarlo al Señor y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo: escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Y gente dice que adora al Señor y nunca vemos una posición. La adoración también es una posición genuina de adoración, una posición donde se rinde verdaderamente a Dios, donde ya deja de pensar en sus cosas y empieza a pensar en las cosas de Dios, donde empieza a poner en verdad a Dios en primer lugar. Hay gente que dice que Dios es lo primero en su vida y uno certifica que Dios es la cuarta, quinta, sexta, séptima opción en su vida. Que nunca tiene tiempo para Dios y que nunca Dios es en primer lugar. Que siempre está primero el trabajo, su cansancio.
su vida, su esposa, sus hijos, su auto, el frío, el calor. Mire cuántas cosas ponemos por encima de Dios. Y dice que adoran a Dios. Solo a Dios adorarás. ¿Qué dice la palabra? Se fue Satanás, lo dejó. Lo dejó. ¿Sabe por qué? Porque aún Satanás sabe que solo a Dios tiene que adorar. Aún él tiene que adorar a Dios. Y nosotros nos damos el lujo de decir que adoramos a Dios y vivimos una vida de apariencias, una vida de engaño, una vida donde le damos la espalda continuamente a Dios. Y lo último que hacemos es adorar a Dios. ¿Por qué? Porque creemos que levantamos palabras, falsas palabrerías, falsas palabras repetitivas, y porque nos ven en una congregación hablar, orar en público. Pero en la intimidad tenemos una vida vacía, vana. Qué triste ver este tiempo. Qué triste es este tiempo. ¿Quién entrará al lugar santo? ¿Quién? ¿Cómo me presentaré delante del Señor en ese lugar? Veamos qué dice el Salmo 24, ya vamos terminando. Salmo 24, capítulo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Sabe qué significa cosas vanas, cosas vacías? Gente en la congregación tiene su alma elevada a cosas vacías. Solamente el que estará delante del Altísimo, el que puede llevar adoración delante del Altísimo, es el limpio de manos y puro de corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El limpio de corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entenderemos? Dejemos de vivir una vida de apariencia. ¿Sabes cuál es la verdadera oración? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la verdadera adoración. Vemos que no aman al prójimo, vemos que no aman ni siquiera al hermano que está sentado, vemos que el primer problema con el hermano, desisten de ir a la iglesia. Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando en este tiempo adoradores. Que el Espíritu Santo sea uno con su espíritu. Y un verdadero adorador es aquel que perdona. Es aquel que guarda las leyes, los preceptos, los mandamientos de Dios. No solo que los sabe, sino que los practica. El Señor está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Está dispuesto a ser uno de esos adoradores? Cerramos nuestros ojos.